basado en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, verso 15. Aquí vamos a encontrar la historia. Déjenme quitar esto de aquí. No me gusta estar ahí pegado. Me gusta manejarlo así. Aquí vamos a encontrar la historia de un hombre, padre de familia, como muchos de los que están aquí. ¿Verdad? Que ciertamente Dios le dio a él, ¿verdad?, una responsabilidad mucho más grande que la de cuidar a su familia. Le dio la responsabilidad de cuidar al pueblo de Israel. Fue el sucesor de Moisés. Josué tomó la dirección del pueblo de Israel cuando Moisés murió. Dios le encargó a él el trabajo. Y aparte de cuidar al pueblo de Israel, tenía su familia también que cuidar. Y qué difícil es cuando el pueblo de Israel quiere hacer lo que se le da la gana y no se quiere sujetar, ¿verdad?, a los mandamientos de Dios. Josué tuvo que enfrentar muchas cosas de este tipo: personas rebeldes, personas que querían quitarle el lugar. El caso es que al final de sus días, mientras él fue juez de Israel, ¿verdad?, ya casi a punto de morir, ya viejo, ya anciano, este hombre, Josué, reúne a los ancianos, a los líderes del pueblo de Israel, a los líderes de las tribus, ¿verdad?, de Israel, para darles un discurso de despedida. Y es el capítulo 24, todo el discurso que él da. Pero lo que quiero resaltar es solamente el verso 15, ¿verdad? Este verso dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos ¿qué? A mí me impactan las palabras que él dice ahí: ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Las palabras que él toma hablan de su liderazgo como esposo, de su liderazgo como padre, como de su liderazgo, ¿verdad?, como responsable de esa célula familiar, a quien Dios le va a pedir cuentas, hermano. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el hombre es cabeza del hogar. Y Dios le va a pedir cuentas al hombre si no hace buen uso de esa responsabilidad que tiene, o de esa autoridad que Dios le está delegando a él. Entonces Josué, como responsable, ¿verdad?, de todo el pueblo, dice: bueno, yo ya no voy a morir, ustedes hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque ustedes son cabezas duras. A fin de cuentas, cada padre de familia va a rendir cuentas a Dios de lo que hizo en su vida, con sus hijos, con su esposa, con su familia. Yo hice lo que pude mientras pude con el pueblo, tratando de conducirlo por la palabra de Dios, conducirlo, ¿verdad?, por el camino del Señor. Y si ellos respondieron que bueno, y si no, pues ya ellos les dirán cuentas. La Biblia nos dice que después de que Josué murió, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y la pregunta que yo tengo es: ¿y por qué no conocían a Dios? ¿Por qué se levanta una nueva generación que no conoce a Dios? Y toda la responsabilidad, como ustedes lo vieron, en el tiempo de oración pastoral, recae sobre los padres. Cuando la iglesia no puede funcionar por cosas como estas del COVID, que no nos permiten tener escuelas dominicales, no nos permiten tener escuelas vacacionales para los niños, ¿verdad?, como años pasados,
donde podemos hablarles la palabra y los padres los traen para que nosotros les compartamos. Cuando no, ustedes padres son los responsables de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Si no se la enseñan, las consecuencias van a ser tremendas. Se va a levantar una generación que no conoce a Dios, como el pueblo de Israel, y empezaron a pecar, a irse tras otros dioses y todo eso, ¿verdad? Así que ustedes decidan, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, él como el patriarca de esa familia, como el padre de todo ese hogar, se está haciendo responsable de educar, de cuidar, de hacer que su familia siga por el camino correcto de la palabra de Dios. ¿Y por qué él? Porque él es el padre. Porque él es el responsable ante Dios de la educación espiritual de su familia. Él entendió un concepto que muchas veces no entendemos nosotros. Somos mayordomos de Dios sobre nuestra familia. ¿Jehová dio? Jehová quitó. Él te dio esos hijos. Sí. Y yo no voy a negar que muchas veces vienen los hijos no planeados. Por ejemplo, Samito es una bendición, porque ya pensamos que ya no íbamos a tener hijos. Mi esposa y yo, después de 16 años, ¿verdad? Pensábamos que ya no íbamos a tener más hijos. Después de Israel fueron 13, ¿no? 13. Dijimos, no, ya, hasta aquí llegamos. Ya. Y nos confiamos, ya no nos cuidamos ni nada. Y pues, ápate la que llegas, ¿no? Pero es una bendición porque está con nosotros. Ya los mayores se casaron, se fueron, están haciendo sus propias vidas, ¿verdad? Ahora le pregunté a Israel cuando vino a ver qué tal es ser padre. Uy, dice qué duro es. Qué tremendo, ¿no? La responsabilidad que él tiene como padre de velar por sus hijos. Ahora saben lo que yo pasé cuando ustedes estaban chicos, de darles educación, de cuidar que fueran buenos hijos, ¿verdad? Hasta que crecieran y se independizaran por su cuenta. ¡Qué responsabilidad! Somos mayordomos de Dios. Él nos da cuando Él quiere, como Él quiere, ¿verdad? Para que tú los cuides. Dice un pasaje en Salmo: herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos habidos en la juventud. ¿Sí? Normalmente cuando pensamos en mayordomía, pensamos en dinero, talentos, tiempo, bienes materiales, pero pocas veces incluimos la mayordomía de nuestra propia familia. Si la mayordomía es la capacidad de administrar objetos, cualidades, personas, bienes, entonces entendamos que Dios nos ha dado una gran responsabilidad en administrar a nuestros hijos, aún a nuestra esposa. ¿Sí me entienden? Cuidar de ella. Es nuestra responsabilidad velar por ella. Yo les digo a los varones cuando doy consejería, toda mujer anhela un esposo proveedor, un esposo protector, que la cuide, que la proteja, que le dé lo que necesita. ¿Sí me entienden? Cuando lo tiene, está feliz. Un esposo amoroso, que la trata con cuidado, como dice Pedro allá en una epístola, como vaso frágil. A ver, véngase para acá, mi mujer. A ver, con cuidado, con atención. Cuando una mujer tiene un esposo así, está feliz, está tranquila. Y esa es parte de nuestra responsabilidad, administrar nuestra familia. Así que quien tiene a su cargo todo esto, o algo de lo que antes he descrito, no debe considerarse como dueño, sino sencillamente administrador de lo que Dios le ha concedido. Los mayordomos son solamente administradores. Abraham tuvo un mayordomo que estaba sobre toda su casa. ¿Cómo se llamaba? Eliezer. ¿Sí? José
El soñador llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar, el general egipcio, y todo estaba en sus manos. El general se iba ahí, toda la casa era administrada por José, pero no era dueño de nada. Solamente somos ¿qué? Administradores. Ciertamente todos tenemos el derecho de construir o administrar nuestro propio hogar, pero si seguimos la voluntad de Dios, Él nos ayudará desde seleccionar la persona idónea para que esté con nosotros, o sea, al cónyuge que nos ha de acompañar el resto de nuestras vidas. Cómo planificar también la cantidad de hijos que deseamos tener y que podemos mantener. El caso es que en la Biblia, hermano, encontramos algunas enseñanzas sobre el tema. Primero, Dios instituyó la familia. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. ¿Sí? Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios prometió bendiciones a todas las familias de la tierra a través de Abraham y de Jacob. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones, pero también hay una parte donde dice todas las familias. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en bendecir nuestro hogar, bendecir nuestra familia, bendecir a nuestros hijos, pero también nos va a pedir cuentas de qué hemos hecho con lo que Él nos ha encomendado. Si hemos sido buenos mayordomos o no hemos sido buenos mayordomos de la familia que Él nos ha entregado en nuestras manos. Jesús respaldó a su Padre en cuestión de la familia. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se preocupaba por las familias, al grado de que los milagros trajeron alivio físico, pero también alivio espiritual a las familias. Por ejemplo, Lázaro murió y sus dos hermanas, María y Marta, quedaron solas, desprotegidas. Lázaro era el protector de ellas dos. No nos dice la Biblia que fueran casadas, a lo mejor eran menores que él, y él como hermano mayor tenía la responsabilidad, pero enfermó y murió y estaban solas. Y Jesús se compadeció de ellas, ¿verdad? E hizo un milagro y resucitó a Lázaro. Ahí está. Sí. El hijo de una viuda también se lo encontró el Señor cuando iba al sepelio o al cementerio, y el Señor ahí lo resucitó. La suegra de Pedro, espero que no se haya enojado Pedro por eso, sanó a la suegra, ¿verdad? Y se levantó la suegra y empezó a ministrarles, a servirles rápido. Se puso con el esposo de Pedro. No sabemos si era de que era casado, sí, pero si era viudo o no era viudo, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice que tenía suegra, por lo tanto tenía ¿qué? Esposa. Y se pusieron a arreglar los frijolitos para darle de comer a todos, los atendía, ¿verdad? Cierta ocasión fui invitado a una boda de una pareja en Caná de Galilea, y era costumbre tener una fiesta por 7 días, pero en medio de la semana se les acabó el vino y estaban todos angustiados. ¿Qué les vamos a dar? ¿Agua de pozo? Decía mi suegra, ¿agua de rana? No había agua del garrafón como hoy en día. Además, si te compras al Walmart un jarabe de tamarindo, se lo echas al garrafón, le pones un poquito de azúcar y órale, ahí está, unos hielitos. No había más que agua de pozo, ¿verdad? O jugo de David. Se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quedar mal ante tanto invitado. Y María se acerca a Jesús: tú puedes, ándale, ayúdales. ¿Y Jesús qué? Les ayudó. Llenen las garrafas con agua de rana, con agua de pozo.
¿verdad? Y el Señor lo transformó en el mejor vino que podía haber. Jesús se preocupó por las familias. También usó muchas escenas en sus parábolas, escenas familiares como la del hijo pródigo, el padre y los dos hijos, ¿verdad? A quien mandó a una misión y bueno, los trabajadores los regresaron, incluso mataron a uno. Aún en la cruz tenía pensamientos por las familias. Vio a su madre ahí y vio a Juan, el discípulo amado, y una de sus palabras dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y todos entendemos la preocupación que Jesús tenía por su madre. Así que le está encomendando a Juan: cuida a mi madre, y madre, consuélate con Juan, ¿verdad? Él se preocupaba por las familias. Ahora, en la época apostólica, Pablo continúa con el tema de la familia en muchos de sus escritos o en muchas de sus epístolas, a grado de que recomienda la formación de las familias a decir que es honroso. Dice el escritor de los Hebreos, no fue Pablo, no sabemos quién fue, el escritor de los Hebreos dice: honrosos sean todos del matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Sí? Dice la palabra. O sea, el escritor de los Hebreos recomienda el matrimonio porque es la célula de la sociedad, hermano. Es la célula donde los hijos crecen protegidos por un papá, una mamá, que están al pendiente de ellos, que los llevan a la escuela, que se preocupan porque no les falte nada. ¿Usted cree que el gobierno va a poder hacer todo eso? De ninguna manera. No puede. Por eso hay padres y madres para estar al pendiente, ¿no? Usó la figura de la familia como ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Sí me entienden? Aconsejó a las esposas a que amaran a sus esposos como a sus propios cuerpos. No, a los esposos que amaran a sus esposas como a sus propios cuerpos, como Cristo que se entregó por ella. Así, maridos, entréguense, sacrifíquense por su mujer. O sea, todo eso viene en las epístolas. A los esposos les pide que unieran, a las esposas, les pide que unieran sus esfuerzos con los esposos para tener un hogar en orden con la bendición de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El caso es que la familia, hermano, ocupa un lugar especial en la mente de los apóstoles, y así lo expresaron en sus escritos. Por último, la familia en la actualidad. Hoy muchos padres han llegado a permitir que sus hijos elijan su propia fe, su propio credo, lo cual ha sido desastroso, porque tenemos una sociedad confundida completamente. Los padres anteriormente no hacían eso, aunque fueran católicos. Órale, se me va a misa y se me va a la doctrina y cuidado con que no vaya. Y ahí van los chiquillos, ¿no? Porque si no, la veían con papá. Hoy no, hoy les da lo mismo que vayan o que no vayan. Y si son cristianos, ay, pues ahora no vayamos. Acabo, ¿qué pasa? Cuando lleguen a jóvenes, no los van a poder controlar. No van a poder evitar que sus hijos se alejen de Dios. Otros padres, ignorando completamente la guía de Dios, se echan a la mar de la vida, sufriendo consecuencias lamentables. El caso es que el pasaje escogido para base de este mensaje nos presenta a un padre que toma una decisión sabia, Escogeos vosotros a quién sepáis. Si a los dioses de este mundo, puede ser el Dios Baco. ¿Qué es el Dios Baco? En el mundo romano, el Dios Baco era el Dios del vino.
¿verdad? Muchos les enseñan a sus hijos a tomar. Órale, amigo, para que se haga hombre. ¿Verdad? Otros dioses. ¿Cuál es el dios del amor? ¿Cupido? Eros. Órale, amigo, para que se haga hombre, vamos con las prostitutas. Al rato que esté enfermo de SIDA, ¿verdad? Usted va a rendir cuentas. Enséñele la palabra de Dios. Enseñe los preceptos de Dios, hermano. ¿Sí? Hay quien pronostica que los matrimonios ya no valen la pena. Hay quien dice que por qué no mejor hacemos que los matrimonios duren 10 años el contrato y a los 10 años se revise si me conviene o no me conviene seguir. Yo le aseguro que más del 50% dirían, ahí muere. Pero los hijos, ¿qué? Y los hijos que van ahí, ¿qué? ¿Se me entiende? Y no es el plan de Dios. Pero el matrimonio cada día va más, ¿verdad?, hacia la destrucción. Aún en la época de Jesús, con las mezclas de culturas y pueblos, romanos, griegos, judíos, había tanto desastre que se divorciaban por cualquier cosa. En una ocasión llegan con Jesús y le dicen, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y Jesús le dijo, no. Ese no fue el plan de Dios al principio. El plan de Dios, ¿verdad?, es hasta que ¿qué? Hasta que la muerte los separe. Para los primeros cristianos, hermanos, las palabras fidelidad, castidad, santidad en el hogar, el respeto a una sola esposa sonaba como algo imposible, pero los discípulos pudieron hacer esto gracias, hermano, al poder de Dios en sus vidas. Gracias al poder de Dios en sus vidas. La terquedad del hombre de hacer las cosas a su manera es lo que ha provocado la decadencia de la familia, del ser humano. Es por eso que Josué, este hombre allá, ¿verdad?, de Palestina, no tuvo temor en expresar su decisión. No tuvo ningún reparo en decir lo que él sentía en su corazón, ni se dejó atemorizar por la actitud del pueblo. Él expresó esa frase, la cual sería hermoso volver a oír de parte de cada uno de los padres que están aquí, responsables de su familia, responsables de sus hijos, responsables de sus esposas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jehová lo puede decir como Dios, ¿verdad? Era el nombre que se tradujo al español. Puede ser Yahvé, puede ser Dios. Sí, Yahvé es en las Biblias católicas le dicen Yahvé por no traducirlo completamente, ¿verdad? Jehová es una traducción al español, pero en muchas Biblias se les llama, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor, a Dios, ¿verdad? Así que termino con esto: la mayordomía cristiana de nuestra familia no es una alternativa, es un imperativo que hay que cumplir. Principiemos haciendo un compromiso mutuo entre cónyuges de que glorificar a Dios en nuestro hogar, de que vamos a guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, ellos podrán guiar a sus propios hijos, o sea, a tus nietos, y a sus hijos también. ¿Se acuerda aquel mandamiento que está en Deuteronomio? Y las cosas que yo te mando hoy se enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y así seguirá esta cadena, ¿verdad?, de enseñarle a nuestros hijos los preceptos divinos. Qué hermosa cosecha es cuando podemos ver en la iglesia a una generación tras generación tras generación de cristianos. Aquí, ¿quién hay de cristianos de segunda o tercera generación? Por ejemplo, Israel. Miren, los primeros cristianos de mi familia fueron mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. Ellos tuvieron hijos
¿verdad? Mis abuelos fue la primera generación, luego mis papás fue la segunda generación. Yo soy cristiano de tercera generación, Israel es cristiano de cuarta generación, y Levisito y Hazel y Ani son cristianos ¿de qué? De quinta generación. Y qué hermoso es poder ver las generaciones. Están aquí en la iglesia, alabando al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a decir, Señor, mira, me dice 3 hijos y todos los que traigo, mis nietos y mis bisnietos. ¿Sí me entienden? Eso es ser buenos mayordomos de Dios. Dios no quiere, hermano, Dios no quiere que dejemos nuestra decisión para otro día. Él quiere que hoy hagamos una rededicación de nuestro compromiso con Él y podamos repetir como Josué las palabras que Él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a aprovechar de dar una anécdota de Sergio. ¿Te llamas? Sergio. Cierta ocasión Tere se fue a México y dejó a pequeño, ¿verdad?, con su mamá. Y llegó el domingo y cosa sorprendente, Sergio llegó aquí con el pequeño, Uriel, ¿verdad? Y nos sorprendimos, pues sabemos que no estaba desde aquí. Y ahora dice: traigo a traer a Uriel a que escuche la palabra. No debe quedarse sin escuchar la palabra. Él no se quedó, pero trajo a Uriel. Y al final vino por él otra vez. Eso habla de que yo quiero que mi hijo aprenda la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, eso es decir con esas palabras: pero yo y mi casa serviremos a Dios, seguiremos sus mandamientos. ¿Quién de los padres que están aquí están dispuestos a rededicar esas palabras como compromiso para con Dios? A ver, los papás, pónganse de pie, que esté dispuesto a decirlo con sus propios labios. Ponle las palabras de Josué 24:15. Miren, estas, de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, dice que me pongan la cámara. Vamos a repetir lo que están dispuestos a decirlo, ¿verdad? 1, 2, 3. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar por los papás. Vamos a orar por ellos. Padre Santo, los pongo en tus manos. Hoy han hecho un voto para ti de que van a esforzarse en servirte, Dios, en luchar porque su familia sea una familia cristiana, temerosa de Dios, que sus hijos crezcan con los valores cristianos y no con los valores que el mundo tiene. Los valores que el mundo tiene son valores terribles, pero los valores que tiene el mundo cristiano, el pueblo cristiano, son valores que están plasmados en tu palabra. No va a ser fácil, porque el mundo nos va a atacar, nos va a criticar, pero nosotros tenemos que ser fuertes. Y si queremos ver a nuestros hijos caminando en la senda de Dios, debemos luchar y debemos darles un buen ejemplo para que ellos, a su vez, a sus hijos les den un buen ejemplo también. Gracias, Dios, por ellos. Los pongo en tus manos, los que están en casa también. Bendice a los papás en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.